Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo es la performance en Prolog. A lo largo de la cursada seguramente habrás escuchado hablar muchas veces sobre la declaratividad y la importancia en poner el foco en qué es lo que nos piden y no tanto en cómo se resuelve. Ahora bien, esta característica de la declaratividad no significa que seamos inocentes. Queremos que el motor encuentre las soluciones en forma performante. Y por otra parte, a veces, al diseñar cláusulas que son excluyentes, Prolog fuerza cierta repetición que va en contra de reglas de buen diseño. Como, por ejemplo, cuando estamos modelando este predicado que está relacionando cuál es el mayor entre dos números. Otra de las cuestiones que aparece con el paradigma es que el mecanismo de backtracking permite encontrar múltiples soluciones a un problema determinado. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos este predicado divisibles por 3 que relaciona una lista de números con aquellos que son divisibles por 3. Si lo pensamos como una función, por supuesto, tenemos la lista de los números que son divisibles por 3. Pero si lo pensamos como una relación, podremos tener múltiples soluciones, en la cual podremos elegir uno, dos o quizás ninguno de los números que son divisibles por 3. Y aquí es donde el mecanismo de backtracking hace brillar el paradigma lógico porque es el único que propone esta alternativa. Aquí vemos la misma variante construida como una función, en el cual tenemos que repetir la misma condición para las dos cláusulas en las cuales no trabajamos con una lista vacía. Es decir, cuando tengamos números, hay dos posibilidades, ¿no? Que el número sea divisible por 3 o que el número no sea divisible por 3. Y de esa manera estamos modelando cláusulas excluyentes y convirtiendo esta relación en una función. Pero Prolog no lo sabe y trata de buscar varias soluciones alternativas. Como consecuencia de querer pensar este predicado como una función, estamos repitiendo la condición en ambas ramas, una por el positivo y otra por el negativo. Para la mayoría de los casos, el backtracking es un mecanismo que funciona convenientemente bien y que nos permite encontrar todas las soluciones a un problema determinado. Ahora bien, para algunos casos puntuales en los cuales queremos decirle a Prolog que no busque más soluciones, tenemos una opción que te vamos a presentar a continuación. El predicado cat de aridad 0 siempre se satisface y permite cortar los choice points, es decir, las marcas de backtracking que están pendientes de resolución. Como efecto secundario, también transforma un predicado no determinístico en uno semideterminístico. Y seguramente te estarás preguntando por qué nadie me contó que existía un predicado cat que cortaba el backtracking. La respuesta es simple. Desaconsejamos ampliamente su uso dentro de la cursada regular de paradigmas porque nos queremos enfocar más en soluciones declarativas que no tengan tanto control sobre el motor de inferencia. Además, vamos a mostrarte cómo a veces su uso puede resultar en algunos inconvenientes porque requieren que entendamos demasiado qué es lo que pasa tras bambalinas. Aquí estamos haciendo la asignación de mayor a partir de lo que tiene número 1. Esto se hace después del cat, es decir, después de cortar el backtracking. Podríamos decir, bueno, saquemos esta asignación y convirtamos a mayor en número 1, porque en definitiva así funciona la unificación. Solo que lo vamos a hacer antes del cat. Ahora hacemos make. Preguntemos, hagamos la consulta existencial, ¿no? ¿Cuál es el número mayor entre el 2 y el 5? La respuesta no es sorprendente, por supuesto que es el 5. Ahora bien, si yo pregunto si 5 es el mayor entre 5 y 2, la respuesta es que sí. Pero ¿qué pasa si preguntamos si 2 es el mayor entre 5 y 2? La respuesta es sí, ¿no? Y esto ocurre justamente por este cambio que nosotros acabamos de hacer, ¿no? Si yo tiro un par de control Z y hacemos un make, ahora vamos a ver que, por supuesto, no es cierto que 2 es el número mayor entre 5 y 2. Y eso tiene que ver justamente con entender qué es lo que pasa con la unificación del tercer argumento
y si se hace antes o después del cat. Estoy dentro del Visual Studio Code. Vamos a definir este predicado mayor que relaciona dos números y que permite encontrar cuál es el mayor. Normalmente nosotros lo que haríamos es preguntar si el número 1 es mayor que el número 2 y en ese caso tendríamos como mayor a número 1, ¿no? Es decir, podríamos hacer esto también, ¿no? Mayor is número 1. Tenemos que copiar y pegar, ¿por qué? Porque la pregunta hay que hacerla invertida, o en todo caso podríamos hacerla de esta manera, ¿no? Si es menor o igual a número 2, el primer número, mayor is número 2. Si abrimos una terminal y hacemos la prueba, vemos que el mayor entre 2 y 5 debería ser 5 y no 2. Y podríamos hacer una consulta existencial para verificar cuál es el mayor entre 2 y 5 y no nos sorprende demasiado que el mayor sea 5. Ahora bien, si nosotros trabajamos con la opción de cat, ¿dónde deberíamos ubicarlo? Bueno, ni demasiado antes ni demasiado después. En particular, lo que nosotros queremos es cortar las ramas de backtracking de las opciones que siguen, que serían estas que están acá. Entonces, si el número 1 es mayor que el número 2, lo que decimos acá, Prolog, es no busques más soluciones, porque estamos hablando de mayor como una función. Es decir, estas dos cláusulas son excluyentes. No tiene sentido pedirle a Prolog que siga buscando más soluciones. Por supuesto que esto resulta en una optimización de la performance. Pero bueno, a cambio es que tenemos que estar muy seguros de cómo funciona el motor de inferencia de Prolog y en cierta medida estamos bajando nuestro nivel de declaratividad, ¿no? O sea, al tener mayor control sobre cómo se termina evaluando cada uno de los predicados, por supuesto que ganamos en tener mayor control, perdemos en declaratividad. Bien, ¿y cómo queda esto, no? Ya no necesitamos hacer esta pregunta, ¿no? Porque si llegamos a esta parte a esta rama, lo que nos está pasando es que ya sabemos que el número 1 no es mayor que el número 2. Entonces, aquí lo que pasa es que el mayor no es otro que el número 2. Y la verdad es que el valor del número 1 no nos interesa y lo descartamos con una variable anónima. Hacemos un make aquí y volvemos a tirar las mismas consultas, ¿no? El mayor entre 2 y 5 tiene que ser 5. El mayor entre 2 y 5 no puede ser 2. Y el mayor entre 2 y 5, cuando no conozco a mayor, tiene que ser 5. Repasemos un poco lo que acaba de ocurrir. En la solución del mayor que utiliza el predicado cat, estamos cortando la rama de backtracking si llegamos a este lugar en el cual sabemos que el número 1 es mayor que el número 2. Es decir, si esta condición no se cumple, estaremos llegando a esta parte de la rama del mayor. Si se cumple, lo que hacemos es descartar esta rama y de esa manera estas dos cláusulas funcionan de manera excluyente. Por otra parte, cuando hablamos de que el predicado pasa de ser no determinístico, es decir, que puede tener múltiples soluciones, a ser semideterminístico, es que vamos a encontrar aquí una solución y no vamos a buscar más soluciones cuando encontremos la incógnita de cuál es el mayor. De la misma manera, mayor con cat, cuando lo trabajamos como una consulta individual, se satisface y no se sigue buscando nuevas soluciones, ¿no? Eso es algo que quizá pasó un poquito rápido en la consola, pero es interesante de contar, porque eso tiene implicancia cuando nosotros definimos nuestros tests. Otra forma de modular cláusulas excluyentes es a través del predicado flechita de Aridad 2, que funciona como un operador ternario. Vamos a ver a continuación el mismo uso en el predicado mayor. Muy bien, para utilizar el operador flechita, lo que tenemos que hacer es pensar en lo siguiente.
Vamos a borrar un poquito todo esto. En la condición en que el número 1 es mayor que el número 2, lo que va a pasar es que el mayor tiene que ser número 1. De lo contrario, este punto y coma representa la segunda condición, en la que vamos a ir por el else. El mayor tiene que ser el número 2. Esto permite modelar estas condiciones excluyentes en un solo predicado. Vamos a hacer entonces un make para que se note que estamos en una sesión nueva. Y de nuevo, preguntemos cuál es el mayor entre 2 y 5. Por supuesto que 5. Preguntemos si 5 es el mayor entre 5 y 2. Y también preguntemos de paso, ahora que nos dio un poco de miedo la respuesta anterior. Y aquí vemos que sí, al modelar las cláusulas excluyentes, esto funciona perfectamente. Y hay que tener en cuenta que estamos dentro de los límites del paradigma lógico. Entonces, no podemos pensar que este predicado se puede asociar a devolver átomos o devolver valores, ¿no? Por ejemplo, no podríamos pensar en hacer esto porque no va a funcionar con la lógica del paradigma en el cual estamos metidos, ¿no? O sea, podríamos pensar, esto en otros lenguajes sí se puede hacer, es decir, tener un condicional que esté asociado al valor de número 1 y al valor de número 2. Esto compila, sí, parece compilar bien, pero la realidad es que cuando nosotros lo queremos ejecutar y pidamos el mayor en esta consulta existencial, esto se rompe. Repasemos entonces esta variante de mayor con este predicado flechita. Lo que nos permite en primera instancia es tener un único predicado que sirve para ambos casos, trabajar estas cláusulas excluyentes a partir de una definición con un caso positivo que aquí está en verde y un caso negativo que aquí está en rojo. Y la consecuencia es que nuevamente con este operador estamos convirtiendo el mayor de un predicado no determinístico a otro semideterminístico. Y volviendo al ejemplo de los números divisibles por 3, vamos a ver cómo implementar la solución con cat y evitar repetir la misma condición en ambas cláusulas. Bien, aquí tenemos la definición del predicado divisibles por 3 modelado como una función, en el cual tenemos esta cláusula excluyente respecto a esta otra. Pero ¿qué pasa? Estamos obligados a repetir la misma condición, una tratando de que se verifique y la otra tratando de que no se verifique. Con lo cual, por un lado hay repetición de lógica y por otro lado, este cálculo podría tener un costo computacional alto eventualmente, ¿no? O sea, en este caso estamos haciendo operaciones aritméticas que no demandan demasiado tiempo. Pero si esto involucrara hacer un llamado a un servicio web o cualquier otra operación que involucrara un alto costo computacional, bueno, lo estaríamos pagando degradando la performance de nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar un cat. Lo vamos a hacer inmediatamente después de preguntar si nuestro número es divisible por 0. En el caso en que lo sea, el cat va a cortar el backtracking, con lo cual esta rama ya va a ser descartada. Y si el número no es divisible por 3, en ese caso el cat no va a evaluarse y lo que pasará es que Prolog seguirá buscando nuevas soluciones a partir de esta rama. Por supuesto que ahora que ya sabemos cómo funciona el motor de inferencia, en este caso lo que vamos a hacer es, bien, no tenemos que preguntar si el número no es divisible por 3, porque ya sabemos que no lo es. Y la otra cosa que pasa es, bueno, tampoco nos interesa para ningún fin tener número unificado. Bien, vamos a levantar entonces Prolog. Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, hacer la pregunta, ¿no?, de los divisibles por 3 en esta lista
divisibles. Como vemos aquí, el predicado dejó de ser no determinístico, ahora es semideterminístico, y una vez que encuentra la solución de los divisibles, corta automáticamente. Podemos utilizar el operador flechita para trabajar con esta misma solución. Para lo cual, una ventaja es desaparece esta rama, no la necesitamos porque la vamos a trabajar mediante una cláusula excluyente dentro de esta definición. La parte mala es que esto se vuelve un poquito más complejo, ¿no? O sea, yo tengo que generar una nueva incógnita, divisibles, pero lo primero que tengo que hacer es seguir despejando el resto de los números divisibles hasta llegar a la lista vacía. Esto lo que me va a dar no es esta misma incógnita que estoy preguntando acá, ¿no? Sino que esto que me va a dar es el resto de los números divisibles por 3. Una vez que obtuve este resto de los números divisibles por 3, tengo que hacer la pregunta de rigor, ¿no? La pregunta de rigor, ¿cuál es? Este número en el cual yo estoy, ¿es divisible por 3? Si la respuesta es sí, entonces ya sé cómo voy a conformar la incógnita de divisibles. Va a ser con el número, seguro, ese número tiene que formar parte de la lista de números divisibles por 3, y el resto va a ser a partir de lo que obtuve como resto de los divisibles por 3. O sea, de los números restantes sin considerar este número. En caso contrario, por supuesto que en los divisibles no va a estar el número en cuestión, porque no es divisible por 3. Así que lo que tendré que decir es que divisibles tiene que ser igual al resto de divisibles. Una cuestión importante que hay que hacer acá es agregar unos paréntesis para que esto funcione adecuadamente, y a partir de aquí podemos hacer la prueba, ¿no? ¿Esto se rompió? ¡Oh! ¡Qué cosa!, ¿no? Bien, el tema es el siguiente. En este caso no necesitamos utilizar el operador is, lo cual también es confuso, porque debería funcionar de la misma manera, pero hay que trabajar aquí con el predicado igual. Entonces hacemos nuevamente un make, hacemos la consulta y fíjense cómo ahora funciona perfectamente. Esto es algo que a mí particularmente me confundió bastante mientras lo estaba resolviendo, hasta que encontré que el motivo por el cual no funcionaba era este. Y eso nos va a llevar a cuál es la solución que a nosotros nos gustaría más, tanto en lo laboral como en lo académico. Lo que a nosotros nos gusta es trabajar de la manera más declarativa posible. Para lo cual, en esta nueva variante, vamos a generar un predicado divisible por 3 que relaciona cuando un número es divisible por 3. Permítanme esa redundancia en la definición. Por otra parte, queremos tener un predicado divisibles por 3 que relacione los números con aquellos que son divisibles por 3. Y vamos a utilizar un predicado de orden superior, include, que no es ni más ni menos que, si ya estuvieron cursando la parte funcional, habrán conocido la función filter, ¿sí? Que ha sido predicado, ¿no? Pero la función filter justamente es una función de orden superior en la que se aplica una función a cada uno de los elementos para saber cuáles cumplen esa condición. Aquí pasa exactamente lo mismo. Include es un predicado de aridad 3, en el cual el primer argumento es justamente el predicado que permite determinar cuáles son los elementos de la lista. ¿Sí? Acá vamos a utilizar divisible por 3. Aquí vamos a trabajar con la lista original, y la lista resultante, que forma parte de esta relación, será la lista de los números divisibles por 3. Aquí no tenemos que modelar las cláusulas excluyentes, no tenemos que saber cómo funciona el motor de inferencia, no tenemos que hacer el corte nosotros del backtracking, porque
todo lo resuelve el predicado include. Es decir, cuando tenemos predicados de orden superior, en este caso, nos llevamos como ventaja, por un lado, la declaratividad y por otro lado, que estamos trabajando exactamente como nosotros queremos, sin tener que explícitamente hacerlo nosotros en cada uno de los predicados. Y vamos a ver entonces ahora cómo funciona, ¿no? Es decir, ¿será este predicado una relación o es exactamente una función? Bien, para eso evaluamos esta consulta existencial y vemos que es una función, ¿no? O sea, trajo un resultado y cortó automáticamente. Otro de los problemas con los que nos podemos encontrar es que el motor de inferencia trabaja con un algoritmo con recursividad izquierda que puede hacer que determinadas consultas no terminen. Veamos el siguiente ejemplo, que modela la amistad entre docentes de una determinada materia. Aquí estamos marcando personas que son amigas y además tenemos esta regla que permite definir la bidireccionalidad de la amistad. Es decir, si yo soy amigo de otra persona, esa otra persona también es amiga mía. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tratamos de cargar esta base de conocimientos? Cuando yo pida la amistad de Eliana con otras personas en esta consulta existencial, lo que va a pasar es que encuentro, por supuesto, a Adriano, también encontraré a Gastón y también encontraré a Adriano, y no sé si les dije, pero Gastón también. Y Adriano, Gastón, Adriano, Gastón, Adriano, Gastón, y esto no termina nunca, ¿sí? Hasta que al menos con punto o con enter corto la búsqueda de nuevas soluciones. Y esto se da ¿por qué? Porque, bueno, al marcar esta relación y al trabajar con recursividad a izquierda, esto no permite diferenciar si yo ya pasé por acá o no, ¿no? O sea, la marca de backtracking funciona aquí con los hechos, pero en la recursividad siempre sería posible anidar n niveles de recursividad y encontrar una nueva solución, eventualmente, ¿no? O sea, no tiene esa diferencia, esa distinción, y eso produce que cuando yo trate de hacer esto, find all de persona para la consulta amistad Eliana persona, con la incógnita personas, es decir, si yo quiero buscar todas las personas que son amigas de Eliana, esto no termina. Lo estoy dejando un buen tiempo como para que vean que no termina, hasta que al menos lo cancele yo. Por lo general, cuando yo tengo una definición recursiva de este estilo, donde no hay condiciones que permitan cortar la búsqueda de nuevas soluciones, voy a tener posiblemente estos problemas, ¿no? Problemas de entrar en ciclos infinitos en los cuales no pueda cortar. Y lo que termine pasando es que esté esperando indefinidamente por la búsqueda de todas las soluciones que satisfacen una consulta. Veamos esta otra definición en la cual queremos tener un predicado generador de números naturales partiendo del 1 y hasta el 10. Una solución posible sería definir mi caso base como el número 1 y luego, a partir de este número anterior, poder construir el número siguiente hasta que n sea menor a 10. El tema que pasa aquí es que, vamos a hacer un make. Si yo pido conocer todos los números que satisfacen esta relación, comienzo con 1, luego sigo con 2, ¿sí? Y sucesivamente hasta 9, pero cuando trato de llegar al último valor posible, fíjense que aquí, al tratar de estar haciendo recursividad a izquierda del número anterior, lo que me pasa es que entro en recursividad infinita, entro en ciclo infinito, en el cual se generan un montón de números que son mayores a 10, por lo tanto se descartan luego. Voy a cortar esto para que no me quede sin memoria. Veamos un poco qué es lo que pasa con la definición del predicado número. Que es un predicado recursivo, como podemos ver aquí
Esto es algo que si activas el debugger gráfico y navegas en la definición, lo vas a poder ver de esta misma manera. No tenemos ninguna condición previa de corte de la definición recursiva y el motor de inferencia no solamente hace la búsqueda de múltiples soluciones, sino que también tiene un algoritmo de left recursion. Es decir, que va a tratar de entrar recursivamente en cada una de las ramas por izquierda. Con lo cual, esta búsqueda por izquierda hace que determinadas consultas no terminen nunca, ¿no? Es el combo perfecto para que la consulta existencial número no termine nunca. Y tampoco te va a funcionar número 11 o número 13, ¿no? Como consulta individual. En general, cualquier número mayor a 10 va a hacer que esta consulta no termine. Para aquellos predicados que son definidos de forma recursiva y cuyas consultas no terminan, o bien para aquellos predicados que tienen un alto costo para generar las soluciones, Prolog nos ofrece un mecanismo para precalcular lo que se llaman las variantes, es decir, cuáles son los individuos que satisfacen determinadas consultas. Lo que hacen es guardar básicamente las soluciones dentro de una tabla para luego utilizar ese valor precalculado. Bien, para agregar el mecanismo de tabling nos vamos a posicionar previa a la definición del predicado, en este caso amistad, y vamos a agregar una directiva. La directiva es table y luego vamos a decir que le vamos a aplicar el mecanismo de tabling al predicado amistad, que es de Aridad 2. Una vez que grabamos, vamos a levantar nuestra definición de la base de conocimientos y aquí vamos a pedir cuáles son las amistades de Liana. Recordemos que antes teníamos una sucesión de Adrianos y Gastones. Ahora fíjense que ya no tenemos esa sucesión infinita y eso permite que, por ejemplo, cuando preguntemos por las amistades de Liana, por todas ellas, el algoritmo sí pueda terminar y nos devuelva las dos soluciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo que se está haciendo es, se suspende la búsqueda de nuevas soluciones en base a los valores que ya están precalculados. Si nosotros ya sabemos que Adriano y Gastón son las amistades de Liana, no tenemos necesidad de entrar en recursividad innecesariamente en esta definición. Es decir, ¿vamos a hacer la búsqueda? Por supuesto, ¿no? Porque fíjense que Eliana está como segundo argumento y acá estamos haciéndola participar dentro del primer argumento en la amistad. Pero una vez que obtuvimos las soluciones Adriano y Gastón para Eliana, no vamos a seguir haciendo esa búsqueda. Por un lado, por supuesto, va a ser mucho más performante. Por otro lado, hacemos que las consultas terminen. Lo mismo vamos a hacer para el predicado número. Vamos a decir que el predicado número va a gozar del beneficio del tabling de Prolog. Con lo cual vamos a hacer un make y cuando ahora pidamos cuáles son los individuos que satisfacen número, los vamos a tener en un orden diferente al que teníamos originalmente, pero fíjense que una vez que conseguimos el último número que es menor a 10, el algoritmo del motor de inferencia va a cortar y esto por suerte va a terminar. Sin entrar en demasiados detalles, déjanos contarte que hay 4 distintas estrategias de tabling por el momento: substantive, well-founded semantics, incremental y monotonic. Cada una de ellas está pensada para distintos tipos de predicados y te invitamos a que profundices a partir de la documentación que provee SwiProlog en su página web. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es que el mecanismo de tabling precalcula valores, con lo cual, mientras los predicados sean estáticos, es decir, no se agregue o quite información en forma dinámica, todo funciona de maravillas. Cuando nosotros empezamos a tener predicados dinámicos que se agregan o se quitan en tiempo de ejecución, esto puede requerir el recálculo de los valores y quizás esta estrategia de tabling no sea tan efectiva. Y así llegamos al final de este video.
Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.